médicos a través del equipo de dispositivos médicos va a poner a vuestra consideración temas muy críticos y de relevancia para el éxito de sus procedimientos, desde las reglas de clasificación que determinan el nivel de vigilancia sanitaria hasta los principios esenciales y la correcta elaboración del informe técnico. Estamos convencidos de que un administrado bien capacitado fortalece el sistema de salud, pues al dominar estos conceptos no solo optimizan sus tiempos de respuesta ante la autoridad, sino que aseguran que los productos que llegan al paciente sean ante todo seguros, eficaces y de calidad. Agradezco pues su asistencia y los invito a participar activamente de esta sesión técnica y que sea una jornada muy productiva para todos. Muchas gracias. Damos gracias a las palabras del doctor Robin León. Bueno, ahora para continuar con la jornada del día de hoy, me complace ceder las palabras a la doctora Lady Verónica Sánchez Muguerza, directora de Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios de la DIGEMIT. Adelante, doctora. Gracias, Sheila. Buenos días a todos. Les doy también la cordial bienvenida a la capacitación sobre las reglas de clasificación de dispositivos médicos, principios esenciales de seguridad y desempeño e informe técnico. Hoy nos reúne el objetivo de fortalecer nuestras competencias sobre el tema en mención, con el objetivo de lograr y seguir cumpliendo la calidad y seguridad y desempeño de los dispositivos médicos, todo ello en favor de la salud de la población. Les invito a participar en esta capacitación de manera activa, resolver sus dudas y a aprovechar al máximo este espacio de capacitación que se está brindando desde la Dirección de Dispositivos Médicos. Bienvenidos a todos y damos por iniciada la capacitación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Lady Sánchez. Antes de dar paso a nuestra ponente, les comentaré brevemente algunas normas de participación para el adecuado desarrollo de la sesión. Durante la exposición les solicitamos mantener sus micrófonos apagados a fin de evitar interferencias. Las consultas se realizarán al finalizar la exposición, sin embargo, pueden ir dejándolas en el chat durante la sesión. Les pedimos que estén directamente relacionados con el tema a tratar. En caso de que el tiempo no permita responder todas las preguntas, estas serán atendidas posteriormente a través de sus correos electrónicos registrados. Asimismo, al concluir el primer capítulo, realizaremos una pausa de 10 minutos. También les solicitamos completar el link de asistencia que será compartido durante la capacitación. Bueno, asimismo les informamos que esta sesión está siendo grabada y posteriormente podrán acceder al material a través del campus virtual de DIGEMIT, utilizando el usuario y contraseña que se enviará a sus correos electrónicos ya registrados. A continuación, les voy a dar una breve explicación sobre el campus virtual. ¿Me confirman si pueden visualizar la pantalla? Sí se ve. Ok. Deben ingresar al portal web de DIGEMIT. En el apartado, en la página principal encontrarán el apartado Sitios de Interés, en el cual se encuentra el logo de Campus Virtual, al cual podrán acceder dándole clic. En la parte final, ustedes podrán visualizar todos nuestros cursos, al cual podrán acceder al curso que ustedes crean convenientes, ¿no? Sabemos que pueden tener muchas consultas al respecto de la plataforma. Sin embargo, en esta sesión nos enfocaremos en el desarrollo del tema principal. Cualquier consulta adicional podrán hacerlas posteriormente, ¿no? Ahora damos pase a la exposición principal. Contamos hoy con la participación de la doctora Jenny Castro Paniagua, químico farmacéutico por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, con segunda especialidad en productos sanitarios y dispositivos médicos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, incluyendo 5 años como analista en evaluación de dispositivos médicos. Se encuentra registrada en el Registro Nacional de Auditores del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Actualmente cursa una maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Doctora Jenny Castro, le cedo el uso de la palabra. Adelante. Buenos días, muchas gracias, Sheila. ¿Me escuchas? Ya, ok, muchas gracias. Buenos días con todos. Bienvenidos al campus virtual. Agradezco su presencia y la buena disposición que tienen todos ustedes para participar de esta reunión, ¿no? Reciban los saludos también de la jefa del equipo de dispositivos médicos que ha tenido a bien encargarme esta exposición. ¿Ya? Voy a proceder a compartir la pantalla. Un momento. Ujú, sí, gracias. Gracias. Bien, el tema que nos atañe hoy, ¿no? Van a ser tres puntos que están muy relacionados, que son las reglas de clasificación de los dispositivos médicos, principios esenciales de seguridad y desempeño y el informe técnico. Gracias, gracias. Bien, nuestro marco regulatorio, ya siempre lo conocemos, pero es bueno recordarlo, ¿no? Nos encontramos enmarcados dentro de la ley 29459, que es la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, la ley 27444, la ley de procedimiento administrativo general, el decreto supremo 016-2011 SA y sus respectivas modificatorias, y el decreto supremo 003-2020 SA. Asimismo, ¿no? El texto único de procedimientos administrativos TUP. En esta oportunidad, dentro de lo que corresponde a la inscripción del registro sanitario, vamos a tocar el tema inherente al informe técnico, ¿ya? Y este informe técnico, como hace referencia a este cuadro, ¿no? Tiene dos observaciones, es la B y la C, ¿no? Son las literales B y C. La B corresponde a que el flujograma, que el requisito que hace referencia al flujograma, de manufactura aplica para los dispositivos médicos 3 y 4. Y C, la lista de verificación de principios esenciales de seguridad y desempeño, aplica de los dispositivos médicos 2, 3 y 4. ¿Ah? Entonces, el primer punto que vamos a tratar son las reglas de clasificación de los dispositivos médicos con los siguientes puntos. Vamos a ver aspectos generales, definiciones, factores a considerar en la clasificación de los dispositivos médicos, las reglas de clasificación y algunas guías de orientación. Ya, entonces, en la reunión de hoy vamos a tratar estos dos capítulos del Decreto Supremo 003, ¿no? Que es el título 2, que son las reglas de clasificación, es la primera parte de esta exposición, y la última parte va a corresponder a los principios esenciales de seguridad y desempeño de los dispositivos médicos, ¿no? Es el título 3. Bien. El fabricante, ¿no? Va a tomar en cuenta va a utilizar un sistema de clasificación de reglas, ¿no? Estas reglas son derivadas de un potencial del dispositivo médico producir un daño a un paciente o a un usuario. Y estas dependen de su intención de uso de la tecnología que usa. Un momentito, por favor. Más coordinaciones técnicas. Bueno, retomemos. Hacía referencia que estas reglas son derivadas de un potencial de dispositivo médico a producir algún daño al paciente o usuario, ¿no? Y estas dependen directamente de su intención de uso de la tecnología que utiliza. Por cuanto el fabricante es el que va a definir esta intención de uso. Y esta definición es sumamente importante, porque de acá va a derivar justamente, ¿no?, esta elección de clasificación. Y el concepto de dispositivo de uso previsto, intención de uso, se encuentra enmarcada en el Decreto Supremo 003 del 2020, ¿no?
que precisan uso previsto, la intención de uso o la finalidad prevista, ¿no? Es la intención objetiva del fabricante con respecto al uso de un dispositivo médico o de un proceso o servicio, tal como se refleja en las especificaciones, instrucciones y la información proporcionada por el fabricante. Quisiera enmarcar este punto, ¿no? El uso previsto tiene que ser proporcionada por el fabricante y declarada, ¿no?, en sus documentos. Y este sistema de clasificación se basa en reglas que son adaptables a nuevas tecnologías. Bien. Para Buenos días. Doctora, se está viendo unas manchas negras que no nos permiten ver los títulos. Ya, muy bien. A ver, vamos a arreglar eso. Muchas gracias por su participación. Sheila, ¿me puedes confirmar si se ha mejorado ese punto? No, sigue la franja. Ya, ya lo están viendo de manera interna, doctora, ¿ya? Voy a continuar. Le recuerdo también que esta información, como ya se señaló, está en el Decreto Supremo 003. Sin embargo, van a estar verificando qué está pasando particularmente, porque otros participantes no tienen ese inconveniente. Bien, entonces, continúo. Con respecto a nuestra normativa, ¿no?, que se encuentra recogida en el Decreto Supremo 003 del guión 2020 SA, ¿no?, agrupa dispositivos de acuerdo a su invasividad, de acuerdo a si son activos o no, y tiene reglas adicionales. Entonces, la directiva hace referencia a 18 reglas, ¿no?, que pueden ser clasificadas en base a la clase 1, 2, 3 o 5, perdón, 1, 2, 3 y 4, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y están subagrupados en dispositivos médicos no invasivos. La segunda agrupación es dispositivos médicos invasivos. La tercera agrupación es dispositivos médicos activos. Y por último, hace referencia a las reglas adicionales. Ya. Entonces, también para clasificar, ¿no?, tenemos que tomar en cuenta definiciones que hacen referencia a el mismo decreto supremo, ¿no?, para poder identificar cada una de estas agrupaciones dentro de las reglas aplicables. Estas definiciones, como se mencionan acá, ¿no?, corresponden a la duración del uso, si el dispositivo médico es invasivo, si va a ser invasivo por un orificio corporal, si es invasivo por un acceso quirúrgico, si es un instrumento reusable, si corresponde a un dispositivo médico implantable, ¿no?, si su uso va a encontrarse en el entorno de un dispositivo médico que se utilice en el sistema circulatorio central o en el sistema nervioso central, ¿no?, que tenga como uso previsto el soporte y mantenimiento de la vida, que sea un dispositivo médico activo, que se use de manera terapéutica o que se use para diagnóstico o que se utilice en un proceso de mantenimiento fisiológico vital. Y en las últimas reglas, ¿no?, se van a tomar en clasificación la desinfección y la limpieza, ¿no? Lo vamos a ver detalladamente más adelante. Entonces, una de las definiciones que se va a tomar en cuenta para clasificar los dispositivos médicos es la duración de uso. Y el uso es considerado como el uso continuo de un dispositivo médico en el organismo humano y pueden ser de tres tipos: transitorio, ¿no?, que es previsto normalmente para uso continuo por menos de 60 minutos; a corto plazo, para el uso continuo entre 60 minutos y 30 días; a largo plazo, uso continuo por más de 30 días. Y tomemos en cuenta la definición también de uso continuo: el uso no interrumpido de un dispositivo médico. La duración total del uso del mismo dispositivo médico sin tener en cuenta la interrupción temporal de su uso durante un procedimiento o el retiro temporal para fines de limpieza o desinfección del dispositivo médico. El
el uso acumulado de un dispositivo médico previsto por el fabricante para su reemplazo inmediato por otro del mismo tipo. Un ejemplo de estos son los lentes de contacto, que se retiran para realizar el proceso de limpieza o desinfección, ¿no? Entonces, otra definición es el dispositivo médico activo, ¿no? Que en su totalidad o en parte penetra al interior del cuerpo, ya sea a través de un orificio corporal o a través de la superficie del cuerpo. Y la otra definición, que es contraria a esta, es un dispositivo médico invasivo de tipo quirúrgico, que es aquel dispositivo que tiene cualquiera de las siguientes características. Uno, ser dispositivo médico invasivo que penetra en el interior del cuerpo a través de una superficie con ayuda o en el contexto de una intervención quirúrgica. Y la otra opción de ser un dispositivo médico que produce la penetración, excepto a través de un orificio corporal. ¿Y qué es un orificio corporal? Es cualquier abertura natural del cuerpo, así como la superficie externa del globo ocular o abertura artificial permanente, o como un estoma o traqueotomía permanente, ¿no? Y acá los ejemplos, ¿no? De los orificios corporales, ¿no? La abertura natural del cuerpo en la cavidad nasal oral, en la superficie externa del globo ocular, una traqueotomía, y las otras osteomías, urostomía, ileostomía, colotomía. Ujú. Otra definición, ¿no? Corresponde a los dispositivos médicos implantables, que es todo dispositivo médico incluido de manera, perdón, un momentito, tenemos unos apoyos técnicos por acá. Bien, muchas gracias. Ya hemos tenido nuestro apoyo técnico. Esperamos que estas situaciones ya hayan sido superadas. Muchas gracias por su tiempo y su espera. Bien, entonces continuamos. ¿A qué se refiere un dispositivo médico implantable? Están incluidos en esa definición todos aquellos, ¿no? Dispositivos médicos que son parcial o totalmente absorbidos, que por medio de una intervención quirúrgica y destinados a permanecer en el lugar implantado después de la mencionada intervención, están previstas introducirse totalmente en el cuerpo humano o reemplazar una superficie epitelial o debajo del ojo. Cualquier dispositivo médico previsto para introducirse parcialmente en el cuerpo humano mediante una intervención quirúrgica. Y destinados a aparecer en el lugar implantado después de una intervención por más de 30 días. También se considera un dispositivo médico implantado. Tenemos estos ejemplos: el marcapaso, la córnea artificial, un catéter de diálisis peritoneal. Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, ya. Y la otra definición que es importante, ¿no? Es la definición del instrumental quirúrgico reusable. Es un instrumental previsto para uso quirúrgico mediante estas acciones principales: de corte, taladro, aserrado, rasgado, raspado, sujeción, retracción, recorte u otros procedimientos quirúrgicos similares, sin conexión a un dispositivo médico activo. Recuerden esto. Y que está destinado por el fabricante para reusarse después de que se hayan llevado a cabo procedimientos adecuados para la limpieza y o esterilización. Entonces, recordemos estos dos puntos. Estos dispositivos médicos son de uso manual, no van a estar
conectados a un dispositivo médico activo y el fabricante, ¿no?, define su uso. En este caso es reusable y reutiliza para varios procedimientos, ¿no?, después de un procedimiento de esterilización o limpieza, ¿no? Propio de ellos son los escalpelos, algunas pinzas, algunos taladros manuales. Bien, la otra definición que tomamos en cuenta para clasificar nuestros dispositivos médicos es la del sistema circulatorio central, ¿no?, que se refiere a los principales vasos sanguíneos internos, los cuales incluye la arteria aorta, ¿no?, que incluye los segmentos, todos los segmentos de esta arteria, la vena cava inferior y superior, arterias pulmonares, arterias coronarias y venas cardíacas, arterias cerebrales, tronco brachiocefálico, arterias carótidas, que pueden ser las comunes, internas o externas, arterias ilíacas comunes. El sistema nervioso central, ¿no?, se refiere a las partes que corresponden al encéfalo, la médula espinal, la meninges, ¿no? Acá en las imágenes tenemos ejemplos de la meninges que pueden ser a dura madre, aracnoide, pía madre. En la meninge tenemos a la pía madre también, ¿no? Dura madre y en otro esquema, ¿no? En otra escena. Gracias. Otros conceptos que tomamos en cuenta para clasificar nuestros dispositivos médicos son aquellos dispositivos médicos que están previstos para el soporte y mantenimiento de la vida, ¿no? Estos dispositivos médicos son esenciales y producen una información que es esencial para la restauración y el mantenimiento de una función fisiológica importante para la prolongación de la vida humana, ¿no? Ejemplo de ello es una prótesis valvular cardíaca aorta. También los dispositivos médicos activos, ¿no?, son aquellos cuyo desempeño depende de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente eléctrica de energía distinta de la generada directamente del cuerpo humano o por gravedad y que actúa mediante conversión de dicha energía. Los dispositivos médicos previstos a transmitir energía, sustancias u otros elementos entre un dispositivo médico activo y un paciente sin cambios significativos no son considerados como dispositivos médicos activos. Recordemos este punto, por favor, ¿ya? El software autónomo se considera dispositivo médico. Un ejemplo de estos dispositivos, ¿no?, es un termómetro frontal digital. ¿Qué es un dispositivo médico activo terapéutico? Es un dispositivo usado solo o en combinación con otros dispositivos médicos para sostener, modificar, reemplazar o restaurar las funciones o estructuras biológicas con el objetivo de tratar, aliviar una enfermedad o lesión, ¿no? Por ejemplo, un equipo de hemodiálisis. Y el dispositivo médico activo para diagnóstico, ¿no?, que usado solo o en combinación con otros dispositivos médicos para suministrar información para la detección, diagnóstico, monitoreo o el tratamiento de condiciones fisiológicas, estados de salud o enfermedades o malformaciones congénitas, ¿no? Por ejemplo, un electrocardiógrafo que registra, ¿no?, que es un proceso fisiológico vital. Es un proceso necesario para mantener la vida. Los indicadores de estos procesos pueden incluir uno o más de los siguientes signos: frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, función cerebral, gases en sangre, presión arterial y temperatura corporal. Y por último tenemos estas definiciones. La desinfección, ¿no?, es una reducción del número de microorganismos viables en un dispositivo médico a un nivel especificado previamente como adecuado para su posterior manipulación o uso previsto. La limpieza, ¿no?, corresponde a la eliminación,
de la contaminación de un dispositivo médico a la medida necesaria para su posterior procesamiento y uso previsto. Y la esterilización es un proceso validado usado para que un dispositivo médico esté libre de microorganismos viables. ¿Eh? Ahora, hay factores que también tenemos que considerar para clasificar nuestros dispositivos médicos, ¿no? La norma es el Decreto Supremo 003-2020 SA, también los recoge, ¿no? Por ejemplo, si sobre la base del dispositivo médico con uso previsto por el fabricante, se pueden ubicar dentro de dos o más reglas de clasificación, a este se le asigna el nivel más alto de la clasificación aplicable. Ya, el primer factor. Otro corresponde cuando el dispositivo médico esté previsto, ¿no? Que sea usado junto con otro dispositivo médico diferente, puede o no ser del mismo fabricante, como el caso de los oxímetros de pulso o un sensor reemplazable de una jeringa, de propósito general la jeringa y una bomba de infusión, u otros ejemplos. Las reglas de clasificación se aplican por separado a cada uno de los dispositivos médicos, ¿ya? Otro factor a considerar es que la clasificación de una combinación de un dispositivo médico que cumple individualmente con todos los requisitos establecidos en la presente regulación depende del propósito del fabricante en el envasado y la comercialización de tal combinación. Es decir, que si la combinación resulta un dispositivo médico previsto por el fabricante para cumplir un propósito diferente de los dispositivos médicos individuales que los componen, la combinación se considera un nuevo dispositivo médico por sí mismo y debe clasificarse de acuerdo a su nuevo uso previsto. Si la combinación es para la conveniencia del usuario, pero cambia los usos previstos de dispositivos médicos individuales que la componen, ¿no? Por ejemplo, el caso de un kit personalizado de dispositivos médicos para un procedimiento en particular, la clasificación asignada a la combinación está al nivel de la clasificación más alta del dispositivo médico que forma parte de esta agrupación. Otro factor a considerar es si el software autónomo está comprendido en la definición de dispositivo médico, este debe clasificarse de la siguiente manera. Cuando maneje o fluya en el uso de un dispositivo médico particular, debe clasificarse de acuerdo con el uso previsto, de acuerdo a la combinación, ¿no? Y cuando es independiente de cualquier otro dispositivo médico, se clasifica por sí mismo, usando las reglas de clasificación de este reglamento, ¿ya? Cuando se evidencia a través de la experiencia post-mercado que el uso del dispositivo médico conlleva a riesgos no previstos por el fabricante, la autoridad puede requerir que un determinado tipo de dispositivo médico sea reclasificado en una clasificación diferente a la asignada inicialmente. Y, por último, mencionar que un accesorio para un dispositivo médico puede clasificarse por separado, utilizando las reglas de clasificación del presente reglamento. Y tomemos, ¿no?, en cuenta la definición de accesorio para dispositivo médico, que también está recogida en el Decreto Supremo 003 del 2020 SA, ¿no?, que se define, ¿no?, como un artículo previsto específicamente por el fabricante para usarse en conjunto con un dispositivo médico en particular, permitiendo y asistiendo al dispositivo médico a ser usado de acuerdo con su uso previsto. ¿Sí? Y tenemos el primer grupo de reglas de clasificación que corresponden a los dispositivos médicos no invasivos. Acá constan de 4 reglas, ¿no? Y se encuentran agrupadas en los dispositivos médicos para la regla 1, que entran en contacto con la piel lesionada, en la regla 2, que están previstos para la conducción o almacenamiento, la regla 3, aquellos dispositivos previstos para modificar la composición biológica o química, y en la regla 4, el resto de dispositivos médicos no invasivos. Ya.
Entonces, iniciamos con nuestras reglas de clasificación. Ya. Entonces, en la regla 1, ¿no? Tenemos a todos los dispositivos médicos no invasivos que entren en contacto con la piel lesionada. ¿No? Se encuentran clasificados en la regla 1 si están previstos para usarse solamente como barrera mecánica para la compresión o para la absorción de exudados, es decir, promueve la cicatrización por primera intención. En la regla 2 se consideran si están previstos para usarse principalmente con heridas que hayan producido una ruptura de dermis, incluyendo los dispositivos médicos previstos para actuar principalmente en el microentorno de una herida, salvo que estén previstos para usarse principalmente en heridas que hayan producido una ruptura de dermis y solo puedan cicatrizar por segunda intención, en cuyo caso incluyen en la regla 3. Entonces, ¿qué nos hace referencia los puntos de ruptura de dermis, cicatrización por primera o segunda intención? Y lo vamos a ver con esta ayuda que tenemos, ¿no? La ruptura de dermis corresponde a la herida que se expone al menos parcialmente al tejido subcutáneo, ¿no? ¿Y qué es la cicatrización por primera intención? Suele ser más rápida que la cicatrización que las cicatrizaciones por segunda intención. Como vemos en el ejemplo, ¿no? Las cicatrizaciones por primera intención, ¿no? Tienen los bordes limpios. Hay pérdida mínima de tejido. La cicatrización es más fina. Incluso al tener estas características se pueden unir estos bordes y se pueden suturar. En la cicatrización de segunda intención, ¿no? El riesgo de infección es mayor. ¿Por qué? Porque a diferencia de los de primera intención, los bordes, ¿no? Están separados. Hay un gran espacio entre ellos. Y el tejido, ¿no? Que va a rellenarlos, que es el tejido de granulación, ¿no? Viene desde abajo hacia arriba, ¿no? La cicatrización pues va a venir con contracciones significativas, ¿no? Puede haber problemas, como ya se hace referencia, justamente por esta estructura, que haya riesgo de mayor infección. Entonces, tomando en cuenta estas definiciones, ¿no? Estos dispositivos médicos que se aplican a esta regla dependen particularmente del uso previsto declarado por el fabricante, ¿no? Vuelvo a reiterar, el tema de la declaración de la indicación de uso siempre corresponde al fabricante, ¿ya? Entonces, para la regla 1, ¿no? Que son dispositivos médicos de primera intención, ¿no? Que son como para usarse, ¿no? En heridas con bordes limpios, ¿no? Son vendas de algodón, o algodones también, ¿no? Cuando son de clase 2, ¿no? Que hay ruptura de dermis, ya está abierto, ¿no? Va a haber segregación, ¿no? De líquidos, ¿no? Se consideran estos ejemplos, las gasas impregnadas, no medicadas, ¿no? Entre otros. Y para la regla 3, que se utilizan para dispositivos médicos que se puedan ayudar, ¿no? En la cicatrización de heridas por segunda intención, ¿no? Son los apósitos para úlceras crónicas, apósitos para quemaduras graves, entre otros. ¿Ya? Entonces, este grupo se encuentra en los dispositivos médicos usados para tratar las heridas donde el tejido subcutáneo está al menos parcialmente expuesto, ¿no? Y los bordes de la herida no estén suficientemente próximos como para juntarse, para cerrar la herida, y el nuevo tejido debe formarse dentro de la herida antes del cierre externo. El fabricante del dispositivo médico declara que promueve la cicatrización a través de métodos físicos diferentes a las de primera intención. La regla 2, ¿ya? La regla 2, ¿no? Comprende los dispositivos médicos que son directamente invasivos, perdón, indirectamente invasivos porque conducen o almacenan líquidos que eventualmente se administrará en el cuerpo. La regla 2I, ¿no? Clasifica a todos los dispositivos médicos no invasivos previstos para conducción o almacenamiento de líquidos o gases, con el propósito de una eventual infusión, administración o introducción dentro del cuerpo, y todos estos se incluyen dentro de la clase 1.
Tenemos como ejemplo los equipos de administración para infusión por gravedad, jeringas sin agujas, entre otros. El otro enunciado en esta regla no es salvo que se puedan conectar a un dispositivo médico activo de clase 2 o de clase superior, en cuyo caso incluyen en la regla 2, ¿no? Y los ejemplos son jeringas y equipos de administración para bomba de infusión, ¿no? Los circuitos respiratorios de anestesia. Acá la norma también recoge esta, esta definición de conexión a un dispositivo médico activo, ¿no? Se limita a aquellas circunstancias que en la seguridad y el desempeño del dispositivo médico está influenciado por el dispositivo médico no activo y viceversa. En la regla 2 sí, ¿no? Tenemos a todos los dispositivos médicos no invasivos previstos para usarse en la conducción de sangre, almacenamiento, conducción de otros líquidos corporales o almacenamiento de órganos, partes de órganos o tejidos con el propósito eventual infusión, administración o introducción en el cuerpo. Todos estos dispositivos se incluyen dentro de la regla 2. Un ejemplo de ellos son los tubos usados en la infusión de sangre, recipientes para almacenamiento de órganos. Y el otro enunciado de esta regla es salvo que sean bolsas de sangre, en cuyo caso se incluyen en la clase 3. Un ejemplo de estos, pues, son las bolsas de sangre. Sin embargo, son para aquellos dispositivos médicos que no incorporen un anticoagulante, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de dispositivos médicos que se encuentran dentro de esta regla, ¿no? Que son los equipos para bombas de infusión, que corresponden a la clase 2, una cánula de oxígeno, que también corresponde a la clase 2, y una máscara de oxígeno Venturi, que también corresponde a la clase 2. En la regla 3, ¿no? Tenemos a todos los dispositivos médicos indirectamente invasivos, porque tratan o modifican las sustancias que eventualmente se administrarán en el cuerpo. Y estas se usan normalmente junto con dispositivos médicos activos dentro del alcance de las reglas 9 u 11. Dentro de los enunciados de esta regla tenemos a todos los dispositivos médicos no invasivos previstos para modificar la composición biológica o química de la sangre, de otros líquidos corporales u otros líquidos previstos para la infusión en el cuerpo, que se incluyen en la clase 3. ¿Ya? Tenemos como ejemplo los hemodializadores, dispositivos que se utilizan en la extracción de glóbulos blancos de la sangre entera y otros. La definición en esta regla de modificación no incluye la filtración mecánica o por centrifugación, ¿ya? El otro enunciado de la regla 3, ¿no? Consigna, salvo que el tratamiento consigna en filtración o centrifugación o intercambio de gases o de calor, en cuyo caso se incluyen en la regla 3, ¿no? Por eso hay una diferenciación. Tenemos los ejemplos de dispositivos médicos para eliminar el dióxido de carbono, filtros de partículas de un sistema de circulación extracorpórea, entre otros. Como ejemplos de esta regla también tenemos, ¿no?, los medios para separación de espermatozoide, que son dispositivos médicos de clase 3, los concentradores de hemodiálisis, también considerados como clase 3, los filtros antibacterianos, que son considerados de clase 2. En la regla 4 tenemos al resto de dispositivos médicos no invasivos que se incluyen en la regla 1. Estos dispositivos médicos no tocan al paciente o tienen un contacto solamente con la piel intacta, ¿no? Un ejemplo de ellos son los electrodos no invasivos, ¿no?, para registro. Y ahora nos toca conversar sobre los dispositivos médicos invasivos, los cuales están inmersos las reglas 5, 6, 7 y 8, ¿no? Y que clasifican los dispositivos médicos, ¿no?, con respecto a la regla 5 en relación con los orificios corporales, en la regla 6 del tipo quirúrgico previstos para uso transitorio,
en la regla 7, ¿no? Dispositivos de uso de tipo quirúrgico previstos para corto plazo. En la regla 8, dispositivos médicos de tipo quirúrgico y dispositivos médicos implantables previstos a largo plazo. ¿No? Vamos a ver cada una de ellas. En la regla 5, ¿no? Tenemos a todos los dispositivos médicos que suelen ser instrumentos de diagnóstico terapéutico usados en otorrinolaringología, oftalmología, odontología, proctología y ginecología. La clasificación depende de la duración del uso y la sensibilidad o vulnerabilidad del orificio a tal invasión. Entonces, en los enunciados de esta regla tenemos todos los dispositivos médicos invasivos en relación a los orificios corporales, excepto los que son invasivos de tipo quirúrgico y que no están previstos para conectarse a un dispositivo médico activo o están previstos para conectarse a un solo dispositivo médico de clase 1. Y se encuentran dentro de la clase 1 si están previstos para su uso transitorio. Ejemplo de ellos son los guantes para examen, ¿no? Dispositivos para enemas. En la clase 2, si están previstos a corto plazo, que son los catéteres urinarios, tubos traqueales, y salvo que estén previstos para su uso a corto plazo en la cavidad oral hasta la faringe, o en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en la cavidad nasal, en cuyo caso incluyen en la clase 1. En este caso se puede considerar a los apósitos para hemorragias nasales. Como segunda parte de esa regla, ¿no? Tenemos el siguiente enunciado, ¿no? Se encuentran en la clase 3 si están previstos a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, los estímulos letrales, los entes de contacto de uso continuo a largo plazo, ¿no? Entre otros. Otro enunciado hace referencia, salvo que estén previstos para uso a largo plazo en la cavidad oral hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en la cavidad nasal y no son susceptibles a absorberse por la membrana mucosa, en cuyo caso se incluyen dentro de la regla 3, ¿no? Acá son muy característicos los materiales de uso en ortodoncia, prótesis dental fijas y otros. El último enunciado de esta regla, ¿no? Hace referencia a todos los dispositivos médicos invasivos en relación de los orificios corporales, excepto, ¿no? Los que son invasivos de tipo quirúrgico, e independientemente del tiempo de uso, que están previstos para conectarse a un dispositivo médico activo de la clase 2 o superior, se incluyen dentro de la clase de riesgo 2. Un ejemplo de estos son los tubos endotraqueales conectados a un ventilador, catéteres de succión para el drenaje del estómago, puntas aspiradoras dentrales, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otros dispositivos médicos que están enmarcados dentro de la regla 5, que son los catéteres para inseminación, que corresponden a la clase 1, la sonda nasogástrica, que corresponde a la clase 2, la glándula traqueal, que corresponde a la clasificación de clase 3. En la regla 6, ¿no? Tenemos a la mayoría de dispositivos médicos que se encuentran en varios grupos principales. Aquellos que crean, perdón, un conducto a través de la piel, agujas, lancetas, entre otros, o instrumental quirúrgico, escalpelos, grapadoras quirúrgicas, entre otros, guantes quirúrgicos y varios catéteres o aspiradores. El enunciado de la regla 6, ¿no? Hace referencia a todos los dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico previstos para su uso transitorio. Se incluyen en la clase 2. Salvo que se traten de instrumental quirúrgico reusable o en cuyo caso se incluye en la clase 1, ¿no? Que tenemos como ejemplo los taladros y sierras quirúrgicas operadas manualmente.
entre otro instrumental quirúrgico, entre otros. Tomar en cuenta que un instrumental quirúrgico conectado a un dispositivo médico activo está clasificado en una clase superior a la clase 1. ¿Ya? Hay que recordar esto siempre. Si un instrumental quirúrgico conectado a un dispositivo médico está, se utiliza, ¿no? De esta manera, ¿no? No podría considerarse como dentro de la clasificación 1. Corresponde a la clase 2. El otro enunciado de la regla 6, ¿no? Eh, hace referencia, salvo que estén previstos para suministrar energía en forma de radiación ionizante, en cuyo caso se incluye en la clase 3. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos los catéteres que contienen radioisótopos sellados. El otro enunciado dice, ¿no? Salvo que estén previstos para ejercer un efecto biológico o absorberse completamente o en la mayor parte, en cuyo caso incluyen en la clase 3, ¿no? Este efecto biológico, ¿no? Al que hace referencia este enunciado, ¿no? Es intencionado y el término absorción se refiere a la degradación de un material dentro de un cuerpo y a la eliminación metabólica de los productos de degradación resultantes, ¿no? Del cuerpo. Esta parte de la regla no aplica a aquellas sustancias que se excretan sin modificación en el cuerpo. De este enunciado, el ejemplo son los gases de insuflación para la cavidad abdominal. El siguiente enunciado de la regla 6 precisa, salvo que estén previstos para la administración de productos farmacéuticos por medio de un sistema de liberación. Si se hace de una forma potencialmente peligrosa o teniendo en cuenta el modo de aplicación, en cuyo caso se incluye en la clase 3. ¿No? El término de administración de productos farmacéuticos implica el almacenamiento y o frecuencia de la tasa o volumen del producto farmacéutico liberado y no solo la conducción. Y el término potencialmente peligrosa hace referencia a las características del dispositivo médico y no a a la competencia del usuario, ¿no? Un ejemplo de estos, ¿no? Es el lapicero de insulina para autoadministración u otro, ¿no? El siguiente enunciado de la regla 6, ¿no? Salvo que estén previstos específicamente para su uso en contacto directo con el sistema nervioso central, en cuyo caso se incluyen dentro de la clase 4, ¿no? Ejemplo de esto es la aguja espinal. Y el último enunciado de esta regla 6 hace referencia, salvo que estén previstos específicamente para diagnosticar, monitorear o corregir una alteración cardíaca dentro del sistema circulatorio central, por contacto directo con estas partes del cuerpo, en cuyo caso se incluye en la clase 4. ¿Ya? Acá tenemos los ejemplos de catéteres para angioplastía, guías de alambres relacionados, instrumentales quirúrgicos cardiovasculares especializados desechables, entre otros. Y también tenemos otros ejemplos, ¿no? La solución viscoelástica para cirugía oftálmica, que es la clase 3, espátulas cerebrales, la clase 4, una aguja espinal, clase 4. En la regla 7, no, tenemos a todos los dispositivos médicos que se usan principalmente en el contexto de una cirugía o cuidados postoperatorios o que son dispositivos médicos de infusión o son catéteres de diversos tipos. ¿Ya? Entonces, los enunciados de la regla 7, ¿no? Precisan a todos aquellos dispositivos médicos invasivos, y en este caso es de tipo quirúrgico, previstos para su uso en corto plazo. Se incluye en la regla 2, ¿no? En este caso, los ejemplos son las cánulas de infusión, materiales de relleno temporales, ¿no? Dispositivos de cierre no cutáneos no absorbibles, entre otros, ¿no? Incluye también los dispositivos médicos que se usen durante la cirugía cardíaca
pero no para monitorear o tratar un defecto. ¿Ya? El otro enunciado de la regla 7, ¿no? Hace referencia, salvo que estén previstos para la administración de productos farmacéuticos, en cuyo caso se incluyen en la clase 3, ¿no? Y esta administración de productos farmacéuticos implica el almacenamiento y o influencia de la tasa volumen del producto farmacéutico liberado y no solo la conducción. El siguiente enunciado hace referencia, salvo que estén previstos para sufrir cambios químicos en el cuerpo, excepto los dispositivos que se colocan en los dientes. Recordemos esto, excepto los dispositivos médicos que sean colocados en los dientes, en cuyo caso se incluyen en la regla 3, ¿no? Acá tenemos como ejemplo a los adhesivos quirúrgicos. El otro enunciado, ¿no? Salvo que estén previstos para suministrar energía en forma de radiaciones ionizantes, en cuyo caso se incluyen en la regla 3. Acá muy característicos son los dispositivos médicos usados en tratamientos de braquiterapia. El siguiente enunciado precisa, salvo que estén previstos para ejercer un efecto biológico o absorberse completamente o en la mayor parte. Se incluyen dentro de la clase 4, ¿no? Que estas son las suturas absorbibles. Recuerden esto, absorbibles, adhesivos biológicos, entre otros. Acá, el enunciado de efecto biológico, ¿no? Hace referencia que es intencionado. El tema de absorción, ¿no? Se refiere a la degradación del material dentro del cuerpo y a la eliminación metabólica de los productos de degradación resultantes del cuerpo. El penúltimo enunciado de esta regla hace referencia, ¿no? Salvo que estén previstos especialmente para usarse en contacto directo con el sistema nervioso central, en cuyo caso incluyen la regla 4, ¿no? Estos son los catéteres neurológicos. Salvo que estén previstos especialmente para diagnosticar o monitorizar o corregir una alteración cardíaca o del sistema circulatorio central por contacto directo con estas partes del cuerpo, en cuyo caso incluyen la regla 4. Bueno, ejemplos de este enunciado son los catéteres cardiovasculares, cables de marcapasos temporales, las derivaciones para la arteria carótida, entre otros. En la regla 8, ¿no? Agrupa la mayoría de dispositivos médicos cubiertos. En esta regla son los implantes usados en los campos de ortopedia, dentales, oftálmicos y cardiovasculares. Los enunciados que hacen referencia a la regla 8, ¿no? Son todos los dispositivos médicos implantables y dispositivos médicos invasivos de tipo quirúrgico a largo plazo, ¿no? Y se incluyen en la clase 3. Tenemos a los implantes maxilofaciales, placas y tornillos óseos, cementos óseos, entre otros. Acá también se considera a las suturas internas, en este caso no absorbibles, implantes dentales sin recubrimiento bioactivo, entre otros. El otro enunciado de esta regla, ¿no? Refiere, salvo que estén previstos para colocarse en los dientes o en preparar la estructura del diente, en cuyo caso se incluye en la clase 2. En esta parte de la regla se hace referencia, ¿no? A los dispositivos utilizados, ¿no? Para colocarse en dientes, ¿no? Ejemplos de ellos tenemos materiales para incrustaciones, coronas, puentes, materiales de relleno dental y otros. El otro enunciado refiere, ¿no? Salvo que estén previstos para usarse en contacto directo con el corazón, el sistema circulatorio central o el sistema nervioso central, en cuyo caso se incluye en la clase 4. Ejemplos de estas son las válvulas cardíacas, los stents cardiovasculares, cables y electrodos para marcapasos, electrodos de estimulación cerebral profunda, entre otros. El enunciado siguiente precisa, salvo que estén previstos para el soporte y mantenimiento de la vida, en cuyo caso, ¿no? Se incluyen en la clase 4, o salvo que estén previstos para hacer dispositivos médicos implantables activos, en cuyo caso se incluyen en la regla 4, ¿no? Tenemos a los marcapasos, a los desfibriladores, entre otros. Y el enunciado
salvo que estén previstos para ejercer un efecto biológico absorbente completamente o la mayor parte, en cuyo caso incluyen en la regla 4, en la clasificación 4, ¿no? Tenemos los implantes declarados bioactivos, el otro ejemplo es la hidroxiapatita, siempre, ¿no? Que esté declarado como tal por el fabricante y demuestre esta acción. El otro enunciado, salvo que estén previstos para administrar productos farmacéuticos, en cuyo caso se incluyen en la regla 5, que estos son los puertos de infusión subcutánea a largo plazo. O salvo que estén previstos para sufrir cambios químicos en el cuerpo, excepto si los dispositivos médicos son colocados en los dientes, en cuyo caso se incluyen en la regla 4. Tenemos en los adhesivos quirúrgicos previstos para largo plazo, ¿ya? Acá consideremos que el cemento óseo no está dentro del ámbito de la aplicación del término de cambio químico en el cuerpo, ya que cualquier cambio se realiza a corto plazo y no a largo plazo, ¿ya? El penúltimo enunciado refiere, salvo que sean implantes mamarios, en cuyo caso incluyen la clase 4, y el último enunciado refiere, salvo que sean reemplazados por articulaciones de cadera, rodilla y hombro, en cuyo caso incluyen la regla en la clase 4, ¿no? Entonces, acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Que son implantes, y uno de ellos es el implante de radio, ¿no? Es que corresponde a la clasificación 3. Y tenemos el ejemplo del sistema de reemplazo total de articulación de cadera, que corresponde a la clase 4, que corresponde también al último enunciado de la regla 8. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta esta precisión, ¿no? Reemplazo de articulaciones de cadera, rodilla y hombro. ¿Ya? Y tenemos el tercer grupo eh, de dispositivos médicos, ¿no? Que se clasifica a los que son de tipo activo. Tenemos 4 reglas. La regla 9, ¿no? Son para uso terapéutico y relacionados. En la regla 10, para diagnóstico y relacionados. En la regla 11, están previstos para administrar y o retirar. La regla 11, para el resto de dispositivos médicos activos. Tenemos en la regla 9, ¿no? A todos los dispositivos médicos, que en su gran mayoría son equipos médicos usados en cirugía de dispositivos médicos, en la cirugía. Estos dispositivos médicos se usan para tratamiento especializado y algunos estimuladores, ¿no? El enunciado de la regla 9.1i hace referencia a todos los dispositivos médicos activos terapéuticos previstos para administrar o intercambiar energía que se incluyen en la regla 2. Como ejemplos de ellos tenemos a los estimuladores musculares, piezas de mano dentales, audífonos, equipos de fototerapia neonatal, equipos de ultrasonido para fisioterapia y otros. El segundo enunciado de esta regla no precisa, salvo que sus características son tales que puedan administrar o intercambiar energía hacia o desde el cuerpo humano en forma potencialmente peligrosa, incluyendo la radiación ionizante, teniendo en cuenta la naturaleza y densidad y el lugar de aplicación de la energía, en cuyo caso se incluyen en la clase 3, ¿no? El término potencialmente peligroso, ¿no? La norma precisa que se refiere al tipo de tecnología utilizada en la aplicación prevista. Ejemplos de ellos tenemos a los ventiladores pulmonares, incubadoras para bebés, generadores electroquirúrgicos, rayos X de uso terapéutico, otras fuentes de radiación ionizante, entre otros. La regla 9I, ¿no? Precisa todos los dispositivos médicos activos previstos para controlar o monitorear el desempeño de dispositivos médicos terapéuticos o de la clase de riesgo 3 o previstos para influir directamente en el desempeño de dichos dispositivos médicos. Se incluyen dentro de la regla 3, ¿no? Que son los sistemas de retroalimentación externa para los dispositivos médicos activos terapéuticos, entre otros. Y acá tenemos algunos ejemplos de estos dispositivos médicos activos, ¿no? Un taladro quirúrgico, ¿no?
va a utilizar una fuente activa. Desfibriladores externos corresponden a la clase 3 y, por ejemplo, un acelerador lineal que corresponde a la clase 3. Un momentito, por favor. Gracias. En la regla 3, ¿no? Tenemos a todos los dispositivos médicos activos, ¿no? Que incluyen a los equipos de diagnóstico por ultrasonido, imagen y o captura de señales fisiológicas. En la regla 10.1, ¿no? Refiere todos los dispositivos médicos para diagnóstico se incluyen dentro de la clase 2. Si están previstos para suministrar energía que será absorbida por el cuerpo humano, a excepción de los dispositivos médicos usados exclusivamente para iluminar el cuerpo del paciente con luz del espectro visible o infrarrojo cercano, en cuyo caso se incluyen en la regla 1. Ejemplos de estas son los equipos de resonancia magnética, diagnóstico por ultrasonido, estimuladores de respuesta evocada, entre otros. Otro enunciado dice, si están previstos para obtener imagen de la distribución in vivo de los radiofármacos, ¿no? Que son las cámaras gamma nucleares, entre otros. Si están previstos para permitir un diagnóstico directo de la monitorización de los procesos fisiológicos vitales, tenemos como ejemplo los termómetros electrónicos, estetoscopios, monitores de presión arterial, ¿no? Y hace una salvedad, salvo que estén previstos específicamente para la monitorización de los parámetros fisiológicos vitales, donde la naturaleza de las variaciones es tal que podría resultar un peligro inmediato del paciente, por ejemplo, en las variaciones del funcionamiento cardíaco, de la respiración o la actividad del sistema nervioso central, o de diagnóstico en situaciones críticas en las cuales el paciente está en peligro inmediato, en cuyo caso incluye la clase 3. Ejemplos de la primera opción A de monitorización, ¿no? Son los monitores de alarma, monitores o alarmas para cuidados intensivos, sensores biológicos, monitores de saturación de oxígeno, monitores de apnea, entre otros. Y en el punto B, ¿no? Que son los equipos de ultrasonido para uso de procedimientos cardíacos intervencionistas. Nótese que para diferenciar eso, el uso previsto que declara el fabricante es sumamente importante. ¿Ah? El último enunciado hace referencia a la regla 10 ¿no? Que agrupa todos los dispositivos médicos activos que emiten radiaciones ionizantes previstos para radiología diagnóstica y o intervencionista, incluyendo los dispositivos médicos previstos para controlar o monitorizar dichos dispositivos médicos o los que influyan directamente en su desempeño. Se incluye en la regla 3. Tenemos a los dispositivos médicos para el control, monitorización de la influencia de la emisión de radiación ionizante, ¿no? Tenemos dentro de esta regla estos ejemplos, ¿no? El oxímetro que corresponde a la clase 2 y el densitómetro óseo que también corresponde a la clase 3, ¿ya? Acá se ha precisado el espectro electromagnético. En una de las reglas del clase 10 he hecho referencia, ¿no? Que es para los dispositivos médicos, ¿no? Que exclusivamente, ¿no? Su uso es para iluminar el cuerpo del paciente con la luz del espectro visible y infrarrojo cercano. Esos son de clase 1. Y el espectro electromagnético está compuesto por varias zonas, varias longitudes de onda. Viene desde el ultravioleta, el espectro infrarrojo, y también tenemos la frecuencia de este espectro electromagnético, ¿no? Acá se puede considerar de izquierda a derecha los rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, los UV, que pueden ser ABC, ultravioleta, el infrarrojo. También puedo utilizarlos por microondas de radio en sus diferentes dimensiones y las frecuencias extremadamente bajas. Entonces, si su dispositivo médico, ¿no? Como fundamento de funcionamiento utiliza este espectro, debe mencionarse para, ¿no?
identificar o clasificar el riesgo. Debe declararlo per se. Las longitudes de onda varían de acuerdo a este tipo de espectro. ¿Sí? Por ejemplo, desde 400 nanómetros hasta 750 nanómetros, dentro de este rango, de este pequeño rango de ultravioleta e infrarrojo. La parte media corresponde al espectro visible por el ojo humano. Bien, en la regla 11 tenemos a los dispositivos médicos activos, ¿no? Que en su mayoría son sistemas de administración de productos farmacéuticos o equipos de anestesia, ¿no? Los enunciados de esta regla no hacen referencia a los dispositivos médicos activos previstos para administrar y retirar productos farmacéuticos, líquidos corporales u otras sustancias, ¿sí? O desde el cuerpo. Se incluyen dentro de la clase 2. Tenemos como ejemplo los equipos de succión, bombas de alimentación, inyectores de chorro para vacunación, nebulizadores para usarse en pacientes conscientes. Recordemos esto, ¿ya? Y con respiración espontánea, donde la falla de la administración de la dosis apropiada no es potencialmente peligrosa. El otro enunciado de esta regla hace referencia, salvo que se haga de forma potencialmente peligrosa, teniendo en cuenta la naturaleza de las sustancias involucradas, la parte del cuerpo afectado y el modo y la vía de administración, en cuyo caso se incluyen en la clase 3, ¿no? Acá se referencia a estos ejemplos, bomba de infusión, equipos de anestesia, equipos de diálisis, cámaras hiperbáricas. Y acá hace referencia a los nebulizadores, donde la falla en la administración de la dosis apropiada podría ser peligrosa, ¿no? Y hay una diferencia con el ejemplo anterior, del enunciado anterior. En la regla 12, ¿no? Tenemos todos los demás dispositivos médicos activos, ¿no? Y estas incluyen en la clase 1, ¿no? Que son las lámparas de exámenes, microscopios quirúrgicos, luces de curado dental, entre otros. La última agrupación de las reglas de clasificación, ¿no? Corresponden a las reglas adicionales, ¿no? Tenemos en la regla 13 la 18, ¿no? Y en la regla 13 hace referencia a dispositivos combinados con productos farmacéuticos, ¿no? En la regla 14, combinados con células, tejidos o derivados de origen animal, humano o microbiano. La regla 15, previstos para utilizarse en la esterilización o desinfección. En la regla 16, para usarse con lentes de contacto. Y en la 17, previstos para fines anticonceptivos o prevención de las ITS. Y en la regla 18, previstos para grabar imágenes de diagnóstico de rayos X. Es un poco más concreto, ¿no? Son dispositivos médicos que no han podido ser, ¿no? Ubicados dentro de las anteriores agrupaciones. En la regla 13, ¿no? Tenemos a todos los dispositivos médicos que incorporen como parte integral una sustancia que al usarse independientemente pueda considerarse como un principio activo o ingrediente activo farmacéutico, ¿ya? Y que puede ejercer en el cuerpo humano una acción accesoria. Recordemos esta parte. Una acción accesoria a la de los dispositivos médicos. Y estos se incluyen en la regla 4, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los cementos óseos con antibióticos, catéteres recubiertos con heparina, apósitos para heridas que incorporan agentes antimicrobianos para proporcionar acción accesoria sobre la herida, bolsas de sangre que en este caso incorporan anticoagulante, ¿no? A diferencia del otro ejemplo que vimos, ¿no? Entre otros. En la regla 14 tenemos todos los dispositivos médicos fabricados de o a partir de la incorporación de células de tejidos derivados de origen animal, humano, microbiano, no viables. Se incluyen en la regla 4. Uno de ellos es, por ejemplo, la válvula cardíaca porcina. En la regla 15, ¿no? Se agrupan o se clasifican todos los dispositivos médicos previstos específicamente para usarle en la esterilización
o desinfección de dispositivos médicos. Estos incluyen en la clase 2, ¿no? Tomemos en cuenta acá a los desinfectantes para dispositivos médicos no invasivos, entre otros. El otro enunciado de esta regla es, salvo que sean soluciones desinfectantes o de lavado de desinfección previstos específicamente para utilizarse en dispositivos médicos invasivos. En el punto final del proceso. Recordemos esto, ¿no? Para usarse en los dispositivos médicos invasivos en el punto final del proceso, en cuyo caso se incluyen en la regla 3. ¿Ya? Este ejemplo es bastante concreto y define productos bastante específicos. Por ejemplo, las soluciones previstas para usarse en la desinfección de los dispositivos médicos sin Pegatinas son así procesamiento. como chiquitas. ¿Perdón? Vamos a continuar con el ejemplo de este enunciado. Las soluciones previstas para usarse en la desinfección de los dispositivos médicos sin procesamiento adicional, esterilizador, ¿no? Incluyendo aquellos en que el agente infeccioso es un prión. Los equipos de lavado de desinfección es específicamente para la desinfección de un endoscopio u otro dispositivo invasivo. Ya. En la regla 16, ¿no? Clasifican a todos los dispositivos médicos previstos específicamente para usarse en la desinfección o limpieza, enjuague o cuando corresponda la hidratación de lentes de contacto. Se incluyen en la clase 3. Esta regla también es bastante específica, ¿no? Acá están considerados las soluciones para lentes de contacto que se usan, ¿no? Para la desinfección, limpieza, enjuague y cuando corresponda hidratación. En la regla 17 tenemos a todos aquellos dispositivos médicos usados con fines anticonceptivos o de prevención de infecciones de transmisión sexual, que se incluyen en la regla 3 y los ejemplos bastante clásicos y conocidos son los condones, los diafragmas anticonceptivos u otros. El otro enunciado de esta regla es, salvo que sean dispositivos médicos invasivos a largo plazo e implantables, en cuyo caso incluyen la regla, se incluyen dentro de la regla 4, ¿no? Que son los también conocidos ya dispositivos intrauterinos de anticoncepción. En la regla 18 y última regla de estas reglas de clasificación, ¿no? Agrupa todos los dispositivos médicos previstos específicamente para grabar imágenes de diagnóstico de rayos X. Se incluyen en la clase 2, ¿no? Son las clásicas películas para rayos X, ¿no? U otras ya que son de las placas de fósforo fotoestimulable, entre otros ejemplos, ¿ya? Entonces, todas estas reglas, ¿no? Son las que está recogiendo nuestra norma. Sin embargo, pueden haber productos que se conocen como productos frontera, productos que no están inmersas dentro de una regla, o pueden haber ciertas dudas para precisarla en una u otra regla, considerando que en las dos reglas la mayor tampoco define concretamente, ¿no? Que pueda pertenecer a una regla. Entonces, también como equipo de dispositivos médicos, tomamos en consideración estas reglas internacionales de orientación de la Comunidad Europea. Todas estas son de acceso público, ustedes también las pueden leer, los invito a hacerlo, ¿no? Y ahí les brinda mayor información técnica, ¿no? Y una justificación porque un dispositivo médico que se puede considerar borderline o también se denomina frontera o ubicados dentro de la zona gris, ¿no? Puedan identificar a cuál regla, ¿no? Corresponde y se pueden guiar, ¿no? Entonces, estas 4 que he hecho referencia acá son las que ha ido publicando en el portal de la Comunidad Europea. Como le hago referencia, les vuelvo a invitar para que puedan leer, sea parte de su revisión. Nosotros también los tomamos en cuenta, ¿no? Y un ejemplo de esto, ¿no? Es
manifestado en el manual, dice, ¿no? Manual or borderline classification in the Community Regulatory Framework for Medical Devices, ¿no? La versión 1.22 del 2019. Y de este manual he recogido este ejemplo para tomarlo en consideración. Ustedes también lo toman en consideración, ¿no? Que son los electrodos neutros para cirugía de alta frecuencia. Entonces, ¿qué pasa con estos electrodos neutros, no? El problema se refiere a la clasificación de los electrodos neutros, que son accesorios para cirugía de alta frecuencia. En general se utilizan dos tipos de electrodos para esta cirugía. Los activos, que concentran la energía y convierten en calor, y los neutros, que simplemente transfieren energía entre los dos puntos, ¿no? El resultado, la normativa indica que estos electrodos deben considerarse productos de clase 2B, independientemente de su naturaleza, activos o neutros, ya que pueden ser potencialmente peligrosos. Se concluye que los electrodos neutros son dispositivos médicos que implican un intercambio de energía potencialmente peligroso y por lo tanto deberían ser dispositivos médicos de clase 2B, ¿no? Eso es lo que hace referencia a este manual de la Comunidad Europea. Y en nuestra normativa, al ser este intercambio de energía potencialmente peligroso, ¿no? Corresponde clasificar a estos electrodos neutros para cirugía de alta frecuencia, ¿no? En la clase 3, ¿no? Dentro de la regla 6, ¿ya? Entonces, estos electrodos neutros se utilizan dentro de un circuito monopolar completo, donde hay un electrodo activo y un electrodo neutro, que es el de retorno, ¿no? Entonces, que hay un potencial riesgo de quemadura si este electrodo neutro no es correctamente, ¿no? Ubicado en el paciente. Entonces, todos esos puntos que son parte del uso previsto declarado por el fabricante se toman en consideración para poder clasificar a este tipo de dispositivos médicos. Bien, vamos a continuar con el segundo punto, que es el informe técnico. Acá lo que se pretende es orientar para uniformizar la información que vamos a consignar en el informe técnico. El informe técnico tiene ciertos requisitos que solicita la norma, y estas están precisadas en el artículo 30 del Decreto Supremo 016 de 2011 SA y sus respectivas modificatorias. Se hace la recomendación siempre que utilicen un esquema, ¿no? Eh, que consigne cada uno de estos enunciados del artículo 130, a fin de que la información se consigne de manera ordenada, la podamos ubicar, ¿no? Y ustedes también se orienten en todos los registros que realizan, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos los vamos a ver a continuación, ¿no? Y si, por ejemplo, dentro de su información técnica, su fabricante presenta en otro archivo adjunto, por ejemplo, el flujograma básico de manufactura o la lista de verificación de principios esenciales, haga referencia, ¿no? Que en otro archivo se va a presentar ese requisito. Entonces, nosotros en el momento de evaluarlo, vamos a tomar en consideración, y si ha habido de pronto, ¿no?, alguna omisión al enviar el documento, se va a tomar en consideración, ¿no? Quiere decir que no se ha olvidado de que le corresponde enviar el requisito, sino que ha habido, ¿no?, una omisión o un problema en el envío de la información, ¿ya? Entonces, el informe técnico, como ya vimos en esta diapositiva, consta de 6 ítems, de 6 numerales, ¿ya? Y en el numeral 5 o 6 es de acuerdo a la clasificación de riesgo, que lo vamos a detallar más adelante, ¿ya? En el informe técnico, ¿no? En el primer ítem, ¿no?, hace referencia a la descripción detallada del dispositivo médico, incluyendo el fundamento de su funcionamiento y su acción, su contenido o composición, así como el detalle de accesorios destinados a integrar el dispositivo médico cuando corresponda. A ver, la descripción detallada del dispositivo médico, ¿no?, corresponde o se puede considerar, ¿no?,
a un gráfico del dispositivo médico indicando sus partes, las características técnicas, si van a considerar varios dispositivos médicos, varios ítems en una inscripción, las características técnicas diferenciales, los materiales, ¿no? Indicar su condición de esterilidad o no esterilidad, el tiempo de vida útil. El fundamento de funcionamiento también es importante. ¿Por qué? Porque vamos a identificar, ¿no?, si va a estar de acuerdo la intención de uso del fabricante y deben indicar específicamente, ¿no?, cómo, ¿no?, el dispositivo médico acciona, ¿no?, para cumplir su uso previsto. Ya, es sumamente importante. Muchas veces se tiene que solicitar información específica al fabricante para que justifique esta intención de uso. ¿Ya? El contenido o composición hace referencia pues a los materiales que van a componer el dispositivo médico. Eso es también sumamente importante, tienen que declarar. El detalle de los accesorios destinados a integrar el dispositivo médico, tal como ya hemos visto la definición de accesorios, ¿no? Los accesorios son ítems o productos, ¿no?, destinados a utilizarse única y exclusivamente con un dispositivo médico en particular. ¿Ya? Por favor, recordemos esa definición de accesorio de dispositivo médico. Entonces, si vamos a declarar accesorios, también la norma nos solicita el detalle de los accesorios y como mínimo cuál va a ser su accionar con el equipo, ¿no?, al que va a hacer esa función de ayuda, ¿no? Debe declararse. Y por último, definir la cantidad con la cual va a acompañar al dispositivo médico. El segundo ítem que hace referencia al requisito del informe técnico es la indicación o finalidad de uso al que se destina el dispositivo médico. Recordemos esto es según lo previsto por el fabricante, ¿ya? Se puede considerar acá el uso previsto, que es la intención de uso, o la finalidad de uso, propósito previsto, ¿no? Los documentos pueden declararse con con estos enunciados y la indicación de uso, ¿ya? En algunas oportunidades, ¿no? Recuerden que el estándar que se usa también debe, ¿no?, tener congruencia con este uso previsto. Y este uso previsto, ¿no?, debe ser parte de la información técnica, debe tener congruencia si va a presentar el manual de instrucciones con su manual de instrucciones o con su instructivo de uso, ¿ya? Las precauciones, restricciones, advertencias, cuidados y aclaraciones sobre el uso del dispositivo médico, así como su almacenamiento y transporte. Estos también, ¿no?, los pueden ubicar dentro de las instrucciones de uso, dentro del proyecto de rotulado, y también tienen que ser congruentes con la información técnica presentada. En la forma de presentación del dispositivo médico, ¿no?, se recomienda lo siguiente: tener un orden cómo declarar esta forma, porque esto sí nos compete a- a los usuarios, ¿no? ¿Cómo van a declarar su forma de presentación? Tienen que tener sumo cuidado. Entonces, se recomienda siempre desde la parte externa a la parte interna. Entonces, si es de la parte externa, es el envase inmediato, ¿no? Entonces, siempre declarar el tipo y material del envase inmediato. Consecuentemente, tipo y material del envase inmediato y el número de unidades del dispositivo médico, ¿ya? Entonces, el contenido en unidades. Y acá hay unos puntos a considerar, ¿no? Cuando las formas de presentación son complejas, ¿no?, tienen de pronto bandejas, se les recomienda, ¿no?, incluir un gráfico. Y esto nos ayuda a nosotros como autoridad orientarlo mejor, ¿ya? Cuando hay dispositivos médicos a registrar, ¿no?, se recomienda también, ¿no?, declarar el medio mediante el cual se suministra este software. No va a ser lo mismo que un dispositivo médico. De pronto podrían utilizar, ¿no?, un CD o algún medio de cómo van a descargar el software. Declaren, ¿ya? En el informe técnico también se precisa
en el ítem 5 el flujograma básico del proceso de manufactura, ¿no? Que debe contener las fases o etapas de fabricación del dispositivo médico con la descripción resumida de cada fase o etapa hasta la obtención del dispositivo médico terminado para los productos de fabricación. Este requisito aplica para las clases 3 y 4. Acá hay que tener cuidado. Muchas veces se omite el proceso de esterilización para los productos estériles. Entonces, cuando nos presentan un flujograma en esas condiciones, nos estarían dando a entender que esos productos no han tenido este proceso de esterilización, que es sumamente importante, es una característica que no se puede separar del dispositivo médico. Y por último, en el ítem 6 tenemos la descripción de eficacia y seguridad de acuerdo a las condiciones esenciales de seguridad y eficacia de los dispositivos médicos. Este es un requisito para las clases 3, 2 y 4, ¿no? Sobre este punto, ¿no? Deseo hacer una aclaración que es sumamente importante. El informe técnico solicita este requisito, ¿no? En el artículo 130. Y también lo solicita, ¿no? El Decreto Supremo 016 en el artículo 121 de dispositivos médicos, que hace referencia, ¿no? Que la autoridad establece y regula las definiciones, la clasificación y las condiciones esenciales que deben cumplir los dispositivos médicos conforme a un ordenamiento jurídico vigente y los compromisos asumidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio y de la Comunidad Andina. Y, ¿no? La autoridad en el Decreto Supremo 003 del 2020, ¿no? En las disposiciones complementarias finales, en la segunda disposición, que corresponde a la descripción y eficacia y seguridad, recoge, ¿no? A qué va a corresponder este requisito, ¿no? Donde menciona la descripción de eficacia y seguridad, de acuerdo a las condiciones esenciales de seguridad y eficacia de los dispositivos médicos requerida en el numeral 6 del artículo 130 del Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios aprobados por el Decreto 016 del 2011 SA, entiéndase referida a la lista de verificación de principios esenciales de seguridad y desempeño, señalada en el anexo 2 del presente reglamento. Entonces, en el anexo 2 del reglamento vamos a ver esta lista de verificación, también conocida como checklist de principios esenciales. Ya, entonces, lo que quiero yo llamar a reflexión es que, no, esta lista de verificación de principios esenciales es parte del informe técnico. Muchas veces ha habido ocasiones en que ha habido confusión con los estudios técnicos de verificación y validación de diseño. Obviamente están relacionados. Sin embargo, ¿no? Recordemos que este checklist de principios, esta lista de verificación de principios esenciales de seguridad y desempeño es parte del informe técnico, ¿ya? Entonces, en otro momento tomarán en cuenta, se brindará, ¿no? Alguna reunión técnica posterior sobre los estudios técnicos de verificación y validación de diseño, ¿ya? Entonces, gracias. En este momento vamos a dar una pausa para continuar con el tema que es la última parte del informe técnico, que son los principios esenciales de seguridad y desempeño. ¿Mm? Buenos días, vamos a tomar una pausa de 10 minutos. Asimismo, recordarles que se les envió el link de la asistencia, por favor, para que puedan ir llenando. Muchas gracias.